para conversar un poco de este tema, que es un tema bastante importante. Básicamente es del uso de fármacos vasoactivos en el paciente crítico, ¿no? El tema de la farmacología, el tema de la terapéutica y el tema del manejo que debemos dar de las dosis y de todo lo requerido para el conocimiento. Si bien son medicamentos que podemos usar en áreas críticas, tanto en emergencia, en UCI o en sala de operaciones, es importante que todos lo tengamos en conocimiento, porque cuando no hay una cama disponible en UCI, o una cama disponible en emergencia, o una cama en cualquier lugar, pues es importante manejar la medicación, porque podemos activar el protocolo de uso de vasoactivos en hospitalización, en mismo pediatría, o en cualquier otra área, ¿no? En cualquier área competente de hospitalización, porque el paciente puede inestabilizarse en cualquier momento, ¿no? Entonces, básicamente, los objetivos de la charla es conocer la farmacología de los principales fármacos. Si bien en la invitación se me mencionaba pues tratar los principales, ¿no? Noradrenalina, adrenalina, vasopresina y dopamina, es importante usar la dobutamina. Es importante usar o tener un poco de conocimiento de digoxina, de levosimendan, que son algunos medicamentos usados más que todo en el área de cardiología, pero que también lo usamos en el área crítica, ¿no? Tenemos que revisar el uso y la dosis de los fármacos, es importante. Am, Como parte de enfermería, también es súper importante el saber manejar las dosis, saber cuándo empiezo un medicamento, cuándo empiezo otro medicamento, ¿no? Cuando ya un segundo vasopresor. Hay que enfatizar el rol de enfermería directamente en el uso de estos medicamentos y las aplicaciones prácticas que tenemos en la UCI, ¿no? O en las áreas críticas. Entonces empezamos. ¿Qué son los fármacos vasoactivos? Son medicamentos que modifican el tono vascular y o la contractibilidad cardíaca, y estos dos acápites influyen en todo lo que es la presión arterial y el gasto cardíaco para mejorar la perfusión en los estados críticos. Ahora, las personas que son de áreas críticas saben que el tema de la parte de enfermería va ceñido a esto. Y algo que escuchaba, ¿no? Quien conoce de la parte del área crítica es indispensable que maneje farmacología, fisiopatología, tanto médicos, enfermeros, enfermeras. Por eso es importante, ¿no? Saber los fundamentos. Entonces, si mejoramos la contractibilidad cardíaca, que tiene su nombre, que lo vamos a ver también, o mejoramos la perfusión, el paciente va a mejorar. Hay un concepto que se tiene arraigado tanto en áreas críticas, en UCI o en diferentes lugares, que dicen que cuando un paciente está hipoperfundido sube el lactato. Y cuando sube el lactato, no siempre es significativo de que el paciente está directamente hipoperfundido o que requiere volumen. Hay diferentes tipos de lactato, entonces sí es algo que nos lleva a pensar en esto, ¿no? Pero no es algo directo. En el uso de fármacos vasoactivos en el paciente crítico, se usan principalmente en shock. Ahora, para esto se han revisado las guías, la Surviving Sepsis, las guías de la Sociedad Americana de Cardiología y la Sociedad Europea. Si bien algunas tienen una relación distinta o conceptos distintos, todos llevan al mismo objetivo. Hay que recordar que todo lo mencionado no es absoluto, ya que puede variar y cada paciente es un mundo distinto, entonces debe ser un manejo distinto. Entonces, como ven, se han revisado los últimos 5 años de guías, de las guías principales, y en sí los vasopresores a qué nos ayudan a mejorar el gasto cardíaco y la presión arterial, ¿ya? En diferentes motivos, entonces, directa o indirectamente. La clasificación, tenemos fármacos vasopresores, fármacos inotrópicos o inopresores, que tienen efectos mixtos, y esto nos ayuda bastante en el manejo del paciente. El principal fármaco que todos conocemos, que todos, y esta diapositiva básicamente es para que se sepa que bien, si bien todos los fármacos nos ayudan por una parte, pues no son ni tan inotrópicos ni tan inocentes, como cuáles. La norepinefrina, ustedes han visto en todos lados, sí se usa norepinefrina o noradrenalina, que es la de primera instancia usada para el shock.
y es la primera que recomienda la surviving sepsis, es la primera que se recomienda para shock cardiogénico. Y si no conocemos cómo funciona y no conocemos cómo funcionan los otros medicamentos, vamos a hacer un mal actor al paciente, ¿no? Y no lo vamos a ayudar. La norepinefrina, por ejemplo, es un vasopresor potente que tiene un efecto en los receptores beta 1. Ahorita vamos a ver un poco de los receptores. Mejora la perfusión, pero no tanto la contractibilidad cardíaca. Entonces, si el paciente tiene una fracción de eyección baja o el paciente está en shock cardiogénico, no nos va a ayudar tanto la noradrenalina. Igual sigue considerándose como de primera instancia, pero ya tenemos que echar mano a otros medicamentos, ¿no? O la digoxina, que es para mencionarla nomás acá porque no la vamos a ver mucho, es un inotrópico de acción lenta, no sirve en shock, es útil en insuficiencia cardíaca crónica y en fibrilación auricular. Y como es un digitálico, tiene un riesgo de toxicidad elevado. Ahora, para conocer un poco los, los términos de las propiedades cardíacas. Esto es importante para ir entendiendo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es el lusitropismo? Es la capacidad del corazón para relajarse rápida y eficientemente después de contraerse. O sea, es simplemente la capacidad para contraer y relajar, pero que tiene que ser rápido. Y todas estas son dependientes de los marcapasos naturales, ¿no? Del corazón. Por ejemplo, del nódulo sinusal y del sino auricular. ¿Qué es el cronotropismo? Perdón, controla la velocidad del latido, o sea, la frecuencia. Crono, tiempo, entonces va a controlar la frecuencia cardíaca. El dromotropismo determina la velocidad de conducción, o sea, es la velocidad. Ya para tener un poco, si lo quieren llevar como mnemotecnia, ¿no? O sea, crono, tiempo, dromo, velocidad. Y así ir adaptándonos a estos términos, porque es importante en la farmacología. Y el vasomotropismo, que es, por ejemplo, regula la excitabilidad del miocardio y qué tan fácil responde a un estímulo. Un inotropismo negativo, entonces, igual, inotropismo, ¿qué significa? Un inotropismo negativo disminuye la fuerza de contracción, reduce el trabajo cardíaco. Entonces, si se reduce el trabajo cardíaco, si se reduce la fuerza de contracción, ¿qué se va a reducir? El gasto cardíaco. Si se reduce el gasto cardíaco, hay menor capacidad de perfusión de los órganos. Ejemplo, ¿cuáles? Los calcioantagonistas no hidropiridínicos y los betabloqueadores. Betabloc a veces usamos en un paciente, por eso es importante también la anamnesis, saber todo lo que el paciente está tomando, cuánto ha tomado, porque si llegamos a alguna dosis supra, pues es necesario tener conocimiento de esto, ¿no? Saber el paciente. Entonces, de igual manera, así como de la parte médica debemos conocer al paciente, la parte de enfermería también debemos conocer al paciente. Siempre es importante saberlo, señor. Yo he visto en las unidades críticas que he trabajado, señor, señora, usted, ¿qué toma? ¿Qué no? Entonces, si se puede saber, y en caso el paciente esté sedado en la parte crítica, hay que preguntar al médico o ver la historia clínica. Pero siempre es bueno tener conocimiento para saber cómo manejar al paciente, ¿no? Y ayudar a manejar al paciente. El inotropismo, ¿qué es? La fuerza. Entonces, el inotropismo positivo es aumentar la fuerza de contracción. Mejora el gasto cardíaco. Y ejemplos, por ejemplo, tienen la dobutamina, la adrenalina, la mirrinona. Las fórmulas hemodinámicas claves para ir entendiendo todo esto son la presión arterial media, que la presión arterial media en general se considera más de 65 milímetros de mercurio para mantener una perfusión adecuada. Y esto nos ayuda, por ejemplo, a saber la presión adecuada en cada lugar. La presión arterial media es necesaria para saber la presión intracerebral, para saber la presión intratorácica, para saber la presión intraabdominal. Entonces, la fórmula que ya muchos la conocen, ¿no? Dos veces la diastólica, la presión arterial diastólica, más la presión arterial sistólica entre tres. Esta es la fórmula ampliamente conocida. Entonces, debemos de manejarla siempre y tener presente, ¿no? Muchos se guían de la parte de sistólica, de diastólica, pero esto solo nos funciona en pacientes neurocríticos e incluso hay guías como la guía europea que se basa también en la presión arterial media. La guía americana es la que se basa en la presión arterial sistólica. Entonces, es un valor y un conocimiento que debemos saberlo siempre. No solo guiarnos, ¿cuánto tiene sistólica y diastólica? Sí, sirve, pero hay que sacar la presión arterial media. La mayoría de monitores lo tienen, pero en caso no tengamos acceso a un monitor y estemos en piso, en hospitalización, en algún lugar, debemos de tener la presión arterial media y anotarla. Y el gasto cardíaco
que es la frecuencia cardíaca por la resistencia vascular sistémica, perdón, por el volumen sistólico. Y el volumen sistólico también depende de la resistencia vascular. Entonces, todo es una concatenación para poder conocer esto. Entonces, acá vemos un poco los medicamentos, ¿no? La dobutamina, ¿en qué se usa o en qué está indicada? En las indicaciones principales, en el shock cardiogénico, con bajo gasto, en la falla cardíaca, en la difusión ventricular izquierda. La dopamina, en los pacientes en shock con bradicardia, hipotensión con bajo gasto y componente vasopresor moderado. Hay que tener en cuenta que en adultos ya ninguna guía acepta el uso de dopamina. La adrenalina, la adrenalina es importantísima. Se usa en paro cardíaco y es la única que funciona en shock anafiláctico. Cuando un paciente ya está en shock anafiláctico, solo podemos usar adrenalina. O sea, ya no, ahí no es el hecho de usar antihistamínicos o corticoides. En un paciente que esté con shock anafiláctico es indicativo la adrenalina. Por eso en muchos países, muchas personas que son alérgicas o saben que pueden desarrollar un shock anafiláctico, son atópicas, llevan consigo una adrenalina. Y esta parte también es importante. Causa un ayuda, perdón, en un shock refractario a vasopresores. Pero hay un problema, sube el lactato, porque es fuerte la adrenalina. Y hay otro detalle, que también aumenta la contractibilidad del corazón, entonces, y la velocidad. Entonces, aumenta el inotropismo, el cronotropismo, el drogmotropismo, y por eso los pacientes muchas veces hacen taquicardia, ¿no? Entonces nos ayuda y en muchas ocasiones en la UCI hemos visto, ¿no? Pacientes con noradrenalina superdosis y que tienen también uso de un segundo vasopresor, se le coloca la adrenalina y responden, van mejorando. Entonces es importante no siempre basarnos en lo que dicen, ¿no? Primero noradrenalina, por ejemplo, en un shock séptico, segundo vasopresina. Cuando ya entras en un shock refractario nos ayuda mucho la adrenalina. Ya usas adrenalina y vas bajando los otros fármacos. La milrinona se usa en fallas cardíacas severas. No vamos a tocar mucho de esta porque no está parte de la ponencia, pero de todas maneras debemos tenerla de conocimiento. Se usa en la falla cardíaca severa refractaria, en bajo gasto posoperatorio y como soporte en pacientes con betabloqueo. Y el levosimendan es ampliamente usado por los cardiólogos y en el shock cardiogénico también. Se usa en falla cardíaca avanzada y puente a trasplante y soporte en falla cardíaca aguda. Esta tabla es importante conocerla porque están las dosis, y la mayoría se manejan como microgramos kilo minuto o como unidades internacionales como la vasopresina y saber de cuánto viene, ¿no? Entonces la noradrenalina o norepinefrina, su dosis es de 0,05 a 2 microgramos kilo minuto. Se diluyen normalmente 4 en 100, pueden diluirse 4 en 250. La dilución en sí es relativa y hay que evaluar el estado hemodinámico de cada paciente. Si un paciente tiene un catéter venoso central, una vía central, lo correcto es diluir 4 en 100 para empezar en un paciente ya chocado. Y es la droga de primera instancia recomendada, nuevamente repito, por la Surviving Sepsis. Y efectos adversos puede causar isquemia periférica, arritmias, hipertensión. La adrenalina o la epinefrina, dosis de 0,01 a 0,5 microgramos kilo minuto, diluir 1 miligramo, puede ser 1 miligramo en 250. Repito, la dilución es relativa. Normalmente en las áreas críticas indicamos una dilución de 20 ampollas, o sea, 20 miligramos en 100. O bueno, en el Volutrol, para empezar una infusión, porque nos va a aumentar la potencia, vamos a usar menos volumen, y vamos a lograr tener que se tenga las características requeridas del paciente. Efectos adversos, como lo mencioné, taquicardia, hipertensión, hiperglicemia, arritmias. Recordar que igual son catecolaminas, entonces hacen sinergismo con la suprarrenal y por eso activan la vía del cortisol y el cortisol hace que suba la glucosa indirectamente. Y hay que tener algo en cuenta, un paciente que tiene un shock o que está con una sepsis o una injuria en sí, se activa toda esta vía, por eso hacen la hiperglicemia de estrés. La vasopresina, las dosis van de 0,01 a 0,04 unidades minuto. Igual, la dilución común es de 2 ampollas en 100, ¿no? Pero esta es la dilución que recomiendan en algunas guías que también se pueden dar. Por ejemplo, y bueno, los efectos adversos puede causar isquemia cutánea, hiponatremia, arritmias. La vasopresina hay que tener bastante cuidado. Por ejemplo, cuando un paciente es un operado cardíaco, hacen vasoplegia y nos sirve mucho la vasopresina porque activa los receptores, ¿no? Que vamos a ver a continuación.
Y la vasopresina hay que tenerla cuidado en los pacientes que están haciendo algún tipo de isquemia severa, en una trombosis mesentérica o en pacientes que tengan ya la cianosis distal que llamamos. Es importante la vasopresina, tenerla en cuenta. ¿Por qué? Porque causa más vasoconstricción, entonces podemos llevar a un estado mayor de isquemia. En el cerebro también, ustedes han escuchado, cuando un paciente es operado de un aneurisma cerebral roto, por ejemplo, hacen vasoespasmo. Sí, se usa, se acepta todavía como segunda línea la vasopresina, pero recuerda que la vasopresina causa vasoconstricción, entonces hay que tener cuidado en las dosis. La dobutamina es otra droga bastante usada, sobre todo para el shock cardiogénico, la dosis de 2 a 20 microgramos kilo minuto. La dilución, como está mencionado, también que se pueden diluir, eh, es igual relativo, ¿no? Pueden ser 2 o hasta 4 ampollas. Puede causar los efectos adversos, taquicardia, arritmia, hipotensión. La dopamina, también la dosis, y el levosimendan. La dopamina, la dosis de 2 a 20 microgramos kilo minuto. El levosimendan de 0,5 a 0,2 microgramos kilo minuto, igual con las diluciones. Antes de pasar a explicar los receptores, recordar algo que es importante y debe ser de conocimiento en las áreas críticas y en general de todo el personal. Cuando un paciente está, por ejemplo, chocado, se le pasa volumen. Ya no está aceptado esas dosis antiguas de que pasar 1, 2, 3, 4, 5 litros, por más así sea una sepsis severa por una pancreatitis, ya mucho volumen no ayuda. Y se ha demostrado, a veces tú le pasas volumen, 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 un montón de volumen al paciente y no lo ayudas, no baja el lactato porque está hipoperfundido, ya no necesitas ayuda de volumen. Lo que necesitas es una ayuda de vasopresores. Entonces, y tenemos que saber la dosis. Cuando un médico ordena o dice, ya, pónganle noradrenalina, súbele, súbele, súbele. Si no conocemos la dosis y no sabemos hasta cuándo le vamos a subir, vamos a seguir simplemente subiendo la dosis. Y de repente ya estamos en 30, en 40, en 13 hora, nos hemos pasado de la dosis indicada y no se ha iniciado un segundo vasopresor. ¿Y cuál es el segundo vasopresor que se debería iniciar? La vasopresina. ¿Y a partir de cuándo? Cuando la noradrenalina esté en una dosis mayor o igual a 0,25 microgramos kilo minuto. Cuando ya tú has pasado esta dosis, ya se debe empezar un segundo vasopresor. Entonces, ese es un valor importante y por ende nos lleva a saber que hay dos opciones. O hacemos una conversión si tenemos la bomba en cc hora a microgramos kilo minuto, o programamos las bombas, porque hay unas bombas de perfusión que nos ayudan a programarlas así, ¿no? En microgramos. Eh, entonces, ese dato es importante y no debemos olvidar. Ahora hay receptores. Por ejemplo, los alfa 1, ¿dónde se encuentran? Músculo liso, vascular, en arterias, arteriolas, venas, en el tracto urinario y gastrointestinal. El mecanismo de acción, una estimulación produce vasoconstricción y aumenta la resistencia vascular periférica, entonces va a haber menos extravasación plasmática y todo lo demás, y va a haber un mayor gasto cardíaco y por ende una mejor perfusión. Aumenta la presión arterial sistémica. Y los fármacos principales que estimulan los alfa 1 son la noradrenalina, la adrenalina y la fenilefrina. Fenilefrina es un medicamento, no lo vamos a ver acá, pero es ampliamente usado en el área crítica, en sala de operaciones por anestesiología. Los receptores beta 1, la ubicación está en el corazón, en los nódulos sinusal y el aurículo ventricular y en el miocardio. El mecanismo de acción aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la contractibilidad, aumenta la velocidad de conducción. Recordar, ¿no? ¿Cuál es el cronotropismo, el inotropismo y el dromotropismo? Fármacos principales, la dobuta, la dopa y la epinefrina o la adrenalina misma. Los receptores beta 2, su ubicación en el músculo liso bronquial. Por eso hay los beta, que pueden ser inhalados o antes se usaban en nebulizaciones. Están también en vasos del músculo esquelético. Mecanismo de acción produce broncodilatación y vasodilatación periférica selectiva. Ahora, fármacos con acción beta 2, epinefrina, dobutamina, de menor grado. Después los receptores dopaminérgicos los tenemos en el lecho esplácnico, en los riñones. Y el mecanismo de acción causa una vasodilatación renal mesentérica y mejora la perfusión renal en dosis bajas. Ahora, la dopamina nos ayuda un poco en esto, pero ya no es usada porque causa una vasodilatación. Y a veces nos pasamos en la dosis y ya es reactivo para el shock, entonces vamos a aumentar el shock y vamos a causar daño. Entonces, ¿qué dosis es la dopamina? Pero como dice, a dosis bajas. Los receptores V1, que obviamente no directamente la vasopresina, VV.
Ubicación. En el músculo liso vascular, mecanismo de acción, causa una vasoconstricción independiente de receptores adrenérgicos y es un potente vasopresor en estados de vasoplejía como en shock séptico o en shock cardiogénico. En shock cardiogénico también en los pacientes posoperados cardíacos cuando tenemos una... ¿Perdón? ¿Cuánto le falta? Ah, Bueno, eh, la noradrenalina, como ya hemos visto, es un agonista alfa 1, causa una vasoconstricción potente y sirve como primera línea en shock séptico y cardiogénico. Acá está el cuadrito resumen que lo tenemos abajo, que es agonista alfa 1 y agonista beta 1 del corazón. Esto ya lo he ido tocando poco a poco. La adrenalina. Recordar alfa 1, beta 1 y usos, sobre todo en anafilaxia, en RCP y hay que saber también las dosis bien, tenerlas presentes para saber cuántas adrenalinas y cada cuánto tiempo puedo pasar. Y el shock refractario. Y los efectos son inotrópicos, inopresores. Entonces son con doble efecto. Efectos adversos pueden causar, como le dije, taquicardia, arritmia y usar con precaución en cardiopatía isquémica y asimismo suben el lactato. Esto es un poco lo que se ha tocado. Y la vasopresina es un agonista beta 1 que es no catecolaminérgico y se puede ya añadir en shock séptico refractario. Cuando un paciente tiene dos vasopresores o más, ya se considera shock refractario. Recordar que se usa un segundo vasopresor a más de 0,25 microgramos kilo minuto y cuando se instalan vasopresores, cuando un paciente ya no ha sido respondedor a volumen. Entonces, y hay que saber qué volumen usar, eso es otro tema de charla. Pero si se han dado cuenta, usamos bastante lactato. ¿Por qué? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Eso hay que, traten de leerlo, por favor. Pero a grandes rasgos les menciono, por ejemplo, en un paciente neurocrítico, para responder volumen o aumentar volumen no se usa lactato, porque el lactato que tenemos en el Perú es de una densidad distinta y una osmolaridad distinta, entonces puede causar más daño y un edema cerebral en vez de ayudar al paciente. Entonces, cuando tengan un paciente que tenga un problema neurocrítico, no se debería usar lactato, pero en muchos lugares sigue siendo usado, solo que ya no está aceptado y no es recomendado en las guías de neurocríticos. La vasopresina, como ya lo dije, agonista de los B1 y B2 que están en la periferia, en los vasos periféricos y en los riñones. Poco lo que se ha tocado. Ahora, la dobutamina es un agonista beta 1, es un inotrópico puro, se usa en primera línea en shock cardiogénico con bajo gasto. Acá está el cuadro resumen que les hice. Es un agonista beta 1 y beta 2, entonces actúa en el corazón y en los vasos periféricos, pero es más potente, es beta 1, potente. Entonces funciona en la parte cardíaca, en el shock cardiogénico. La dobutamina, un poco lo que ya se ha tocado. La dopamina es dosis dependiente, como ya también lo he mencionado. ¿En dónde funciona? En alfa 1, en beta 1, en D1. Hay una alta tasa de arritmias cuando se usa la dopamina y cuando ya nos sobrepasamos también una vasodilatación severa, entonces su uso actualmente es muy limitado. Pero sí se ha visto que en pacientes pediátricos es todavía usado de gran manera. Acá está también el cuadro resumen que ya lo he mencionado. Y todo va hasta igual, o sea, para que tengan en cuenta, todo sigue las mismas operaciones, la misma fórmula. Entonces, recordar las fórmulas del gasto cardíaco, recordar que es la resistencia, solamente la resistencia a los vasos sanguíneos de manera periférica. Si esto mejora, aumenta la presión y aumenta la perfusión. Y el cuerpo pues es sabio, entonces ayuda a mantener la perfusión en los órganos principales, disminuyéndola en algunos secundarios, por decirlo así. La dopamina es un mecanismo de acción dopaminérgico y adrenérgico dependiente de la dosis. Y en sí el resumen que ya le he mencionado. Entonces se usa poco, ¿por qué? Porque puede causar arritmia, náusea, una vasodilatación dependiente de la dosis o una vasoconstricción periférica dependiente de la dosis. En el shock, los tipos de shock, séptico, cardiogénico, hipovolémico, obstructivo, distributivo, que es el séptico también. El rol de los vasopresores, simplemente mantener la presión arterial media, la PAM. Entonces, la Surviving Sepsis Campaign, que es la que hice SSC 2021, nos decía, ¿no? Empezar con fluidos, si no funciona, usar noradrenalina. Si llegas a la dosis de 0,25, usar vasopresina. Si ya llegas a la dosis máxima de vasopresina, es la adrenalina. Y si no,
usar ya los corticoides si es refractario. ¿Y qué corticoide? La hidrocortisona. ¿En qué dosis? 50 miligramos cada 6. Por eso se usa. Porque también activa toda la vía catecolinérgica dependiente de las suprarrenales. Tenemos acá el cuadro que ya lo van a poder visualizar mejor en la presentación. Es lo mismo, ¿no? Es un cuadro resumen con un algoritmo principal que he realizado teniendo en cuenta la Surviving Sepsis Campaign. Y todos se dan cuenta, se trata de tener la presión arterial media en más de 65 milímetros de mercurio. En el shock cardiogénico, que era el otro principal, se usa primero noradrenalina, si no funciona se usa dobutamina, perdón, por los receptores cardíacos. ¿Ya? ¿Cuál es el principal cardíaco? Los beta 1, eso no se van a olvidar. Y los principales receptores periféricos de los vasos sanguíneos, los alfa 1. Entonces nos ayuda en la reperfusión, el soporte mecánico, y si no funciona todo esto, podemos irnos a ESMO, que es una circulación extracorpórea, que en el Perú, bueno, en Lima tenemos y aquí en Salud lo quieren implementar. De igual manera, el algoritmo que se necesita para conocer esto. Entonces, elección según el tipo de shock, si es séptico, noradrenalina, vasopresina como segunda línea. Si es cardiogénico, noradrenalina y dobutamina. Si es anafiláctico, solamente adrenalina. Recuerden, no sirve para ya un shock mismo. Para una urticaria, pero eso sí puede servir el corticoide y el antihistamínico. Pero si no, solo es la adrenalina. Eso es importante. Para neurogénico se usa noradrenalina o vasopresina. Para obstructivo, noradrenalina. Y para hipovolémico se responde y se reperfunde nuevamente con volumen. Igual no se puede exceder el volumen porque también causas daño. Y si un paciente tiene una falla cardíaca y le estás dando mucho volumen, vas a incrementar la falla cardíaca, se vuelve falla cardíaca congestiva, aumenta la presión pulmonar y puede haber un paro, ¿no? La vía de administración segura, como lo dije, preferir el acceso central. Sí hay estudios, pero son estudios, no son metaanálisis del uso de vía periférica, pero sí se usa. Y las únicas condiciones es cuando tienes que empezar una dosis, porque el paciente va a entrar a un procedimiento, o está entrando en paro, o está en un shock séptico, o un shock simplemente que esté elevando y requiera vasopresores. Tienes que empezar por vía periférica hasta tener un acceso central. Pero ahora se está usando la moda de usar un acceso venoso central precozmente, ¿no? Ahora la infusión tiene que ser con bomba, es imposible calcular el goteo, ¿no? Entonces, si no se tiene bombas, no vamos a poder administrar bien la dosis de los vasopresores. Y tiene que monitorizarse, sí o sí tiene que monitorizarse. Y recordar, por ahí han leído que también hay los receptores en toda la parte urinaria. Entonces, si un paciente tú le empiezas vasopresores y no le has colocado una sonda vesical o no empiezas a vigilar la diuresis, no es correcto. Y ha pasado en muchos lugares que yo he estado, pues empezaban con noradrenalina, estaba a dosis máxima y no tenía sonda vesical. Entonces, ¿cómo controlas? Y si empiezas noradrenalina más adrenalina, por ejemplo, un shock refractario, y causas una vasoconstricción tanto en la arteriola aferente del riñón como en la musculatura urinaria, no vas a controlar la diuresis, no vas a saber cómo está orinando. Y además la diuresis nos ayuda para saber eh, indirectamente o subjetivamente la perfusión. Si hay una extravasación que hacer, se les puede detener la infusión en algunas condiciones, igual se conversa con el médico tratante. No se debe retirar el catéter, se puede infiltrar fentolamina, pero en sí es tratar de encontrar otra vía, es lo principal que se va a hacer, ¿no? Se puede elevar la extremidad o en algunos casos he visto que usan los paños o emplastos de bicarbonato. Si bien en las guías no está aceptado, se puede usar, ¿ya? Entonces, tiene que ser un monitoreo continuo, recordar. Entonces, siempre el objetivo de la PAN mayor o igual a 65, evaluar la respuesta clínica, evaluar los efectos adversos frecuentes. También tanto médico como enfermería deberían saber leer un examen de gases arteriales. Hay que reconocer el lactato, lo principal, ¿no? ¿Qué tipo de acidosis es? ¿Cuánto de lactato está? ¿Qué significa si el lactato está alto? Si el bicarbonato, saber, ¿no? Y de igual manera, no reponer por reponer. Yo sé que de la parte de enfermería a veces se obedece lo del médico, pero es bonito, ¿no? Cuando viene un personal y te refuta y te dice, doctor, ¿pero por qué le está poniendo esto? Le va a causar esto, esto, esto. O las ideas que te dan, ¿no? Doctor, está así, le puedo poner esto y son ideas muy buenas. Entonces, enfermería es nuestra mano derecha. Si nosotros no contamos con ustedes, no podemos atender bien al paciente. ¿Ya? La siguiente, documentación
y comunicación. Hay que registrar los cambios de dosis, la presión arterial, los eventos adversos y comunicar activamente al equipo médico. Esto un poco lo que ya mencioné. Y los casos clínicos, ¿no? De extravasación que puede causar una evolución incluso a necrosis digital. En el shock refractario, ir sabiendo cómo incrementar las dosis. Y como les dije, ese dato de 0,25 es importantísimo para decirle al médico, ¿no? Entonces hay que tratar de conocer la fórmula que está ahorita. Los inotrópicos alternativos que se pueden conocer o que se conocen son la mirrinona, el levosimendan, que ya lo toqué, útil si el paciente está en beta bloqueo o disfunción grave. Y precaución con hipotensión. Nuevos vasopresores que no son tan estudiados como la angiotensina 2, que ya no está dado el uso rutinario por el costo y la evidencia limitada. Y el soporte mecánico, como ya lo mencioné, el principal es el ECMO, que se va a instaurar próximamente acá en Arequipa también una máquina de ECMO. Está indicada en shock refractario sin respuesta farmacológica. Como lo dije, enfermería es un pilar fundamental, tiene un rol clave en la seguridad, vigilancia, respuesta precoz. Hay que tener una educación y entrenamiento continuo y de por sí también leer las guías actuales, que en la parte crítica pues salen actualizaciones muy seguidas, ¿no? Ahora, la fórmula, acá está la fórmula en general abajo que la puse, para convertir a microgramos kilo minuto, la fórmula principal que también la deben manejar. Cc por hora por la concentración sobre el peso por los minutos, ¿no? Entonces, eso es importante. Y saber aplicar la fórmula para hacer las conversiones y como lo dije en todo caso, si van a usar las bombas, bomba de perfusión y modificarla a eso. Entonces, a conclusiones y recomendaciones, la noradrenalina es la primera droga vasopresora en sepsis, la dobutamina en shock cardiogénico y la enfermería es clave en éxito terapéutico. La dobutamina, los efectos adversos, puede causar taquicardia, aumentar consumo de oxígeno. La dopamina causa arritmias, aumento de mortalidad en shock séptico, ya es menos usada ahora. La adrenalina puede causar vasoconstricción intensa y esto puede llevar a arritmias y acidosis láctica. La mirrinona, hipotensión o acumulación, perdón, en falla renal. Y el levosimendan es mucho más costoso, inicio más lento y puede causar una hipotensión severa. Este sería un resumen principal. De todas maneras, pido disculpas si hay un poco de bulla dispersa, pero también estoy todavía en turno. Entonces, nuevamente agradezco al comité por la invitación y a todos los presentes por la atención prestada. Si hubiera alguna pregunta o algo, por favor.